Hola a todos, ¿qué tal estamos? Gracias por haber venido hoy. Que sé que venir entre semana a las 7 de la tarde un miércoles suele ser bastante complicado, además estamos un poco cansados de trabajar, pero podemos aprovechar estas ganas, ¿no?, que tenemos de conocimiento y de aprender y de, bueno, de conocernos entre nosotros. Hoy tenemos la suerte de contar con Noelia, así que os dejo con ella y, bueno, disfrutad. Bueno, pues nada, bienvenidos. Como somos poquitos, espero que sea esto algo más interactivo, ¿vale? Porque yo ya me tengo muy vista y muy escuchada. Entonces, lo que me interesa sobre todo es vuestras inquietudes y vuestras dudas. Sí que me gustaría, antes de empezar, que realmente me dijeseis con el título, ¿no?, del Meetup, ¿qué expectativas tenéis? ¿Qué os gustaría llevaros en relación a, ¿no?, un poco al título? Venga, alguien. ¿Venís sin expectativa? Resolver problemas complejos es una cosa que ha sido atractivo de Apple. Y siempre que una contactar a mi historia personal, ya muchos años nos ha pasado de todo, pero siempre todo lo que hemos montado, siempre lo llevamos en mano. Cuando alguien, yo monté una empresa y siempre era lo que ya. Y entonces, para nosotros era complejo, complicado y de todo. Bueno, se ve que era complejo porque no teníamos. Para un tío de un infarto, eso es un infarto. El médico es. Sí, yo creo que para muchos el marrón es complejo. Esto está sistematizado. Bueno. Y eso es lo que digo, a ver, ¿qué están haciendo otra gente que se está enfrentando a lo mismo? Distintos ámbitos, con distintas escalas. Interesante. La expectativa es cualquier estructuración que encuentre en esto es súper bienvenida. ¿Alguien más quiere añadir algo? A mí me gustan las preguntas complicadas, o sea que sin problema, sin miedo. Pues tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia, digo, con respecto a lo que tú comentas, es que no hay receta. Y la buena noticia es que no hay receta, ¿verdad? Porque si al final hubiese receta, pues qué aburrido, ¿no? Me lo aprendo de memoria y tal cual, ¿no? Aunque hay mucha gente que hace lo mismo, ¿no? Aunque sea un problema, aunque sea marrón, ¿no? Gracias. Bueno, pues me voy a presentar, muchos ya me conocéis, pero creo que más que contaros, ¿no?, un poco la parte más hard, que luego veremos, yo creo que lo interesante o lo que me gusta a mí contar es que me considero una persona curiosa, receptiva, conectora, que me encanta aprender, que me adapto al esfuerzo, al contexto me encanta. ¿Ves? Cuando dicen, hay un marrón, digo, ¿puedo? O sea, me encanta, no sé por qué, debe ser que me va a la marcha. Y es verdad que a veces no es nada fácil, ¿no? Esto del marrón al principio lo coges con ganas, pero hay veces que dices, ¿quién me habrá mandado a mí, no? Menudo marrón, ¿no? Entonces supongo que los que estáis aquí, ¿verdad?, aunque no me conocéis, estoy segura que ya solo con esto, ¡ey! Justo ahora mismo estaba con la presentación, ¿no? Entonces creo que hay alguien en esta sala que esta primera parte no haya conectado conmigo, alguien que no sea curioso, que guste aprender, que le vaya un poco la marcha, no, yo creo que estamos todos, ¿verdad? En ese aspecto somos todos clones. Y ahora, bueno, porque muchas veces, ¿verdad?, dices, sí, esta tía muy guay, muy enrollada, pero bueno, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho, no? Entonces sí que me considero, o sea, lo del Complex Problem Solving, la verdad que dio respuesta a muchas inquietudes y a muchas preguntas, porque yo, ¿no?, me hacía muchas preguntas y la verdad es que, ¿no?, cuando ya se puso de moda dije, coño, pues yo soy de esas, ¿no? Es verdad que como buen, ¿no?, Complex Problem Solver, pues al final ingeniero, Agile Coach, ¿no?, Design Thinking, coaching sistémico, instructora de Chi-Running, que muchos dirán, ¿qué es eso? Consultora de la imaginación, que lo vi la semana pasada y me gustó, porque, ¿no? O sea, claro, consultor es, ¿verdad?, el que va con la receta muchas veces, ¿no? Aunque sea una receta compleja, pero al final, no crea nada, ¿no? Sino que, y esto de consultora de la imaginación me gustó, así que digo, me lo quedo. Y de todo, lo que más orgullosa estoy al final es de que soy corredora de ultra trail, de carreras de estas de montaña de más de 100 kilómetros, y la verdad que para mí eso sí que es un marrón. Cada vez que empieza la carrera digo, pero ¿quién me habrá mandado a mí meterme en estos marrones? Y luego también, bueno, ¿no?, pues con tanta actividad, ¿verdad?, y con tanta incertidumbre, pues a veces necesitamos un poco, ¿no?, calmar la mente, y entonces, bueno, siempre que puedo me gusta meditar para tratar un poco de ganar claridad.
Dicho esto, he traído un menú bastante grande y yo además que me gusta mucho hablar, voy a tratar de ser concisa, pero que me podéis interrumpir. O sea, yo creo que esto es mejor que lleguemos donde lleguemos, por lo menos que os podáis llevar algo. Entonces, he traído este menú, profundizaremos más o menos en función del hambre que tengáis de cada uno de estos temas. Sí que creo que conviene alinearnos, ¿no?, en cuanto a hablar sobre problemas o marrones, después de una visión sistémica, ¿no?, de esos problemas, y luego a ver si nos da tiempo a llegar al postre y no nos quedamos muy llenos antes, porque el tema de lo de los perfiles creativos creo que es un tema también muy interesante. Entonces, bueno, ¿no?, pues ya sí, eras una vez el problema, ¿no?, porque, ¿no?, este es el principio de todo, ¿no?, de repente hay un problema. Entonces, muchas veces, ¿qué es un problema? Pues, ¿no?, al final es una cuestión, ¿no?, discutible que hay que resolver, a la que hay que buscar una explicación. A mí me gusta mucho esta frase de Einstein, que seguro que, ¿no?, que seguro que todos la habéis visto en algún momento, que es que si tienes una hora para resolver un problema, ¿no?, me tiro 55 minutos reflexionando pensando en el problema y 5 minutos solo pensando en las soluciones, ¿no? ¿Cuántas veces nos sueltan el problema y ya estamos pensando en cómo lo vamos a solucionar? Bueno, es que es como inmediato, ¿no? Porque además dices, si es que me pagan por hacer, ¿no? Entonces, esto de ponernos a pensar en el problema es como, no enredes, ¿no? Ejecuta. Entonces, claro, al final, para mí, una parte muy importante es cuál es el problema real, ¿no? Porque cuántas veces, ¿no?, partimos de un problema y realmente ese no es el problema, ¿no? Entonces, os voy a traer algunos ejemplos de problemas en los que me he encontrado que realmente el problema no era el problema. Afortunadamente, como me gusta, os he dicho que soy curiosa, pues he reflexionado y me di cuenta que al final ese no era el problema. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba con una consultora de innovación, de design thinking, y entonces el desafío era, la gente no usa las máquinas de autoventa ahí en Avenida de América, ¿no?, en el intercambiador. Decían, jo, es que, o sea, no usan la máquina van a la taquilla. ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Por qué pensáis que no usaban las máquinas? Venga, alguien que diga algo. ¿No usaban las máquinas? ¿Por qué? ¿Cuál es lo obvio? El problema obvio. ¿Por qué no se usan las máquinas? ¿No? Pues al final tú dices, pues ese es un problema de usabilidad. Vamos a rediseñar las pantallas. Pero afortunadamente indagamos un poco y fijaros que lo que hicimos fue ir a observar. Fuimos allí a las 9 de la mañana, nos pusimos en una esquinita y empezamos a ver qué ocurría. ¿Y sabéis por qué no usaban la máquina? Porque no la veían, en serio, porque no se veía la máquina, entonces tú llegabas y veías la taquilla y la cola. Aquí la máquina. Pues a la cola. O sea, no veían la máquina. Entonces, imaginaros si se gastan una pasta en poner otra máquina o en la usabilidad y siguen sin usar, ¿no? Entonces, ese para mí fue, dije, mira, vienen a observar. Otro ejemplo, una ONG en Alemania, ¿no?, de síndrome de Down, que igual, ¿no?, este no es un caso mío real, es de un compañero, ¿no?, de un design thinker que me lo contó en su día, ¿no? Fijaros, desafío inicial. El desafío era cómo ayudar a las personas con síndrome de Down a moverse por la ciudad de Potsdam, ¿vale? Ese era el desafío, imaginaros. Entonces ya buscar soluciones. Pero dijimos, no, vamos a observar. Entrevistas. ¿Y sabéis cuál era el problema? Realmente el problema no era cómo ayudarles a moverse. El problema era que ellos salían a hacer visitas y de repente no sabían volver. Y entonces, claro, no sabían volver, se ponían nerviosos y a veces pues se ponían histéricos, ¿no? Y entonces pues era un problema. O sea, realmente lo que necesitaban era algo que les permitiese estar tranquilos, que si de repente se perdían, podían volver a casa. O sea, fijaros qué diferencia. Problemas diferentes, soluciones diferentes. Y el último, este fue curioso. Aseguradora, o sea, conseguimos proyecto de innovación 3 meses. Pues fijaros, diseñar una oferta adaptada a mujeres de 30 a 45 en base a su ciclo de vida, porque decían que a partir de los 45 las mujeres daban de baja el seguro médico, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué creéis, qué producto creéis que querían? Venga. Un producto para mujeres. Además, la competencia lo había creado, seguro de salud para mujeres. Pues nosotros también. ¿No? Entonces, ¿qué pasó?
Y fijaros además que nos contrataron, pero ¿qué producto me vas a dar? No sabíamos si sería un producto, un servicio, una comunicación, así, ¿eh? O sea, contrataron eso, pero luego estaban muy nerviosos, porque claro, era, ¿pero qué nos vais a dar, no? Entonces, fijaros, entrevistas, conclusión. O sea, coinciden que no tiene, o sea, que consideran que no tienen ninguna necesidad insatisfechas como mujeres. Había algunas incluso que decían, ah, pero es que entonces seguro que no van a subir el precio. O sea, no me hagas un seguro para mujeres que me vas a cobrar más. O sea, decían, o sea, yo no me considero que tenga, ya tengo cubierto todo, gracias. Pero sí que es verdad que detectamos que sí que había un problema en cuanto a la familia, ¿no? Es decir, un producto, ¿no?, conectado con la familia y que fuese evolucionando según la familia iba evolucionando. O sea, imaginaros, si hubiésemos empezado ya a ver, producto de salud, pues habíamos dicho lo típico, ¿no? Cáncer de mama, las típicas cosas, ¿verdad? Las obvias. Y luego habrían dicho, oye, es que nos habéis diseñado unas soluciones que no vendemos un colín, ¿no? Entonces, primera idea importante, es fundamental descubrir el verdadero problema. ¿Cómo descubrimos, no? Cuando un cliente nos plantea algo, ¿cómo descubrimos, cómo llegamos a la causa raíz? Pues seguro que muchos, ¿verdad?, ya habéis utilizado los 5 por qué, los 9 por qué, ¿no? Y me pasa esto, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué tal? Normalmente solo se suele utilizar esta dimensión, pero a mí me gusta también utilizar las otras dos, porque muchas veces no solo es llegar a la causa, sino entender el beneficio real, ¿vale? Porque a veces puedes detectar un problema porque crees que ese problema te va a dar la solución te va a dar un beneficio, y realmente lo que te das cuenta es que a lo mejor si empiezas a plantear el para qué quieres resolver ese problema, pues te das cuenta realmente que realmente eso no es lo que, ¿no? Ese problema no es el que quieres resolver. O incluso el que te lo impide, ¿no? Porque muchas veces tampoco se paran a pensar, ¿no? Quiero esto, pero no se paran a pensar en qué cosas impiden, ¿no? O sea, ¿por qué se da ese problema? Entonces, para mí también estos 3 ejes, pues también me parece interesante para hacer una primera reflexión. Ahora ya vamos, ¿no? Problemas. Ahora complejidad, ¿no? Porque hay problemas muy sencillos, ¿no? Y hay problemas muy complejos. Y aquí no voy a entrar a hablar de complejidad porque porque no tengo la profundidad del Dave Snowden, pero bueno, creo que hay ciertas cosas que son más sencillas y que creo que os pueden ayudar. Entonces, al final, complejidad, ¿qué es? Algo, ¿no?, que está compuesto por distintos elementos y que además no sabemos muy bien cómo se relacionan entre sí, ¿no? Porque si no, no sería complejo, ¿no? Si es causa y efecto, pues ya está, ¿no? Si tengo dos causas y un efecto, pero aquí dices, ¿cuál es la causa? ¿Cómo influye en el efecto? No sabemos nada. Entonces, es importante, pero aquí hay veces que tú lo comentabas, complejo o complicado. Venga, alguien que me diga cuál es la diferencia, que ya he hablado mucho. ¿Cuál es la diferencia entre complejo y complicado? Venga, todos a la vez no. Complicado lo puedes resolver partiendo de lo complejo, una cosa puedes mover otra. ¿Los demás? ¿Y cuántas veces, ¿no?, las empresas quieren soluciones complicadas a problemas complejos? ¿No? Bueno, un par de ejemplitos, digo, así también para hacer esto un poco más ameno. Al final, ¿no?, una operación a corazón abierto, que sería complejo o complicado. Complicado, ¿no? Yo sería incapaz, pero supongo que si estudiase, ¿no?, los 10 años, pues podría hacerlo. Complicado. Y todo el tema del cambio climático, ¿qué es? ¿Complicado o complejo? Y ponerme algún ejemplo en las organizaciones de problema complejo, que estén muy de moda ahora, ¿verdad? Y que van buscando la receta, ese roadmap, ¿no?, ese plan. ¿Algún ejemplo de complejo? La gestión del cambio, ¿no? Al final es como hazme un roadmap, ¿no?, de transformación, ¿no? Eso nos suena, ¿no? Un roadmap de transformación, además lineal, ¿no? Pues vale. Luego, claro, dicen que es que no avanza la cosa. Complejo. Sí que me gustaría contar, si alguien la conoce la historia, que me la cuente. ¿Alguien conoce este caso? Pues venga, así, Javi, cuéntalo. Básicamente,
Produjeron lobos en Yellowstone que tenían un serio problema de diversidad en temas de ríos, alteraron el consumo, no había depredadores naturales, aparecieron nuevas especies, eso hizo que se cambiara la manera en la que se agrupaban para beber, o sea, el tema es que cambió por completo el ecosistema, pero aparte de eso, el ecosistema cambió el paisaje. O sea, es una especie de cambio de segundo o tercer orden derivado del hecho de que introdujeron lobos en un entorno natural en el que habían desaparecido como predadores. Y a mí, fíjate, con esto que está contando Javi, me viene un poco, siempre que me viene el tema de las leyes, ¿no? Digo, no vamos a entrar en detalle en tema política, ¿verdad? Pero cuántas veces, ¿verdad? Se genera una ley que soluciona un problema y te genera 4 más, ¿no? Porque no tenemos esa visión justo sistémica. Pues al final es lo mismo. ¿Sabes lo que dice Javi? Al final tenemos que tener esa visión para tratar de prever o intuir qué va a pasar, ¿no? Si yo muevo un elemento, porque es posible que cambie, ¿no? Que cambie la configuración. Y eso normalmente no lo solemos hacer, salvo que, ¿no? Salvo que observemos, ¿no? Y entonces yo, como ponía al principio de la presentación, hice un curso de System Thinking, y es verdad que ahora voy buscando sistemas por todos lados, ¿no? Y voy buscando sistemas, y cuando veo algo que no cuadra, digo, a ver, este sistema. Y si va bien, digo, bueno, pero seguro que por aquí este conecta con otro que no va bien, ¿no? Entonces, empezar a ver las cosas como sistemas, empezar a ver los elementos cómo se conectan. Porque un elemento suelto, un elemento en distintos sistemas se va a comportar de forma diferente. Entonces, ya lo habéis dicho, cuando el problema es complicado necesitamos un experto, y cuando el problema es complejo necesitamos alguien que no tenga miedo de experimentar, ¿no? De comerse marrones, alguien que no le asuste el no tener un plan. Porque es verdad que no tenemos la solución, pero tenemos una metodología, ¿no? Es decir, no nos tiramos ahí ahí con los, como en Roma, ¿no? Con los, ¿cómo se llama? Cuando estaban los gladiadores. O sea, vamos con nuestra mochilita, ¿no? De CPS y con nuestras herramientas. Pero claro, no son herramientas, son herramientas para dar pasitos, ¿no? Pero no es para, no tenemos la foto hasta el final. Y además es lo que mola, ¿no? Porque es lo que os digo, si ya sabemos cuál es el final, casi que lo haga otro, ¿no? Mejor que nos den los marrones a nosotros. Entonces, claro, aquí juntamos, ¿no? Problema, que ya sabemos cómo detectarlos, y cuando son complejos, que tenemos que analizar algo más que un elemento. Entonces, ahí, ¿no? Es un poco donde surge, ¿no? el system thinking, ¿no? Al final, realmente, ¿qué es system thinking? No es pensamiento sistemático, ¿no? Sino que al final es pensar en las cosas como sistemas, lo que digo, ¿no? Es esa obsesión por identificar los elementos. ¿Y para qué? ¿No? Diréis, jolín, ahora me está diciendo Noelia que tenemos que cuando vaya mañana a la oficina, ¿no? O al coworking, de repente llego y digo, a ver, mi día a día, a ver, esto, ¿qué elementos hay? Hay algunos que son fáciles y hay otros que son complejos, ¿eh? Porque a veces no es tan fácil identificar los elementos. Entonces, claro, al final, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué visualizamos los sistemas? Pues realmente para tratar de que parezca que las cosas complejas parezcan sencillas, ¿no? Necesitamos de alguna manera representar algo complejo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final, cuando se nos plantea un problema, no hay un elemento solo, y en función de cómo se mueven esos elementos, pues va evolucionando el sistema, ¿no? Y a veces el problema se hace más gordo o de repente desaparece. Lo importante aquí de los sistemas que ahora veremos es que cuando tú coges un conjunto de elementos y los relacionas de una manera concreta, va a salir algo, ¿vale? Que es lo que se llama emergency, que la traducción suena un poco raro, ¿verdad? Porque dices, emergencia, te suena aquí a los bomberos, ¿no? A un incendio, pero es eso que sale, que no sabes muy bien a veces qué va a salir, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Esto, pues, es un conjunto de entidades, de elementos. Aquí, por ejemplo, pues somos un sistema, ¿no? Somos un montón de elementos con una interrelación, ¿no? Ahora mismo. Y esta relación entre los elementos, pues lo que va a hacer es que surja algo que si no estuviésemos todos nosotros no saldría. Es decir, este taller, si hubiese otras personas, pues seguro que no sería exactamente igual, ¿vale? Porque no se haría alguna pregunta que hace que sea diferente. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta que la combinación de elementos y relaciones va a generar un resultado. Y ese resultado, pues, va a variar en función de ciertas cosas que ahora veremos.
Entonces, ya lo hemos dicho, ¿no? Al final hay unas entidades que están relacionadas y que generan que hacen surgir una emergencia. Un ejemplo, ¿no? Un reloj de arena. ¿Qué elementos tenemos en un reloj de arena? Venga, alguien, es muy fácil, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, ¿no? Un panel, ¿cómo se llama esto? Un embudo de vidrio que por sí mismo nos puede generar un montón de, ¿no? Emerger un montón de cosas, y un poquito de arena. Si lo juntamos, pues oye, y lo tapamos, pues tenemos un reloj, ¿verdad? Si lo combinásemos de otra manera, pues tendríamos otro resultado. No sé, digo, he puesto este porque, porque como ha sido el mundial, pues es igual, ¿no? Un equipo de fútbol también es un sistema, ¿no? Y este sistema es diferente a otro sistema de otro país, ¿no? ¿Vale? En teoría tiene los mismos elementos, ¿no? Tiene un delantero, un portero, ¿verdad? Pero al final las relaciones, más allá, digo, de las personas, las relaciones son diferentes, ¿no? Y un jugador en un equipo, ¿verdad? Puede ser un crack y en otro, pues no, ni se le ve. Y es justo por esto, porque en ese sistema, con esas relaciones, pues no va a dar lo mejor de sí. Vamos a hacer un poquito de foco en el tema de la emergencia, porque creo que también es importante que cuando organizamos cosas, cuando organizamos equipos, por ejemplo, cuando vamos a hacer algún proyecto, ¿no? Que es muy importante los elementos que coloco yo en el sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué puede resultar, ¿no? De una combinación? Pues puede surgir una función, ¿no? Una funcionalidad. Puede haber una mejora de productividad, ¿no? Rendimiento, es decir, ¿no? Reducimos costes, tiempos. A veces también surgen unos atributos, que ahora veremos ejemplos, que no son funcionales, o a veces sí, la emergencia, ¿no? Un incendio, ¿no? O cosas, catástrofes, ¿no? Que se suele decir. Entonces, ejemplos, pues una emergencia de función, pues, ¿no? Pues un algoritmo que sea capaz de reconocer la escritura manual. Una emergencia de performance, pues cuando conseguimos, ¿no? Reducir tiempos, ¿no? O mejoras la eficiencia. Esta emergencia de no funcionalidades, pues aquí, por ejemplo, ¿no? Pues un restaurante que utilice, ¿no? Robots, pues para hacer, que automatizamos un restaurante donde al final son todo máquinas y hay un proceso, ¿no? Desde que tú pides hasta el final. Y luego una emergencia, pues a veces ocurren catástrofes, ¿no? Porque esa combinación de elementos, ¿no? Y esas relaciones, pues la liamos. Entonces, claro, dices, vale, sí, ¿cómo podemos trabajar, no? ¿Cómo representamos el sistema, no? Si es muy complejo. Pues nada, esta sería una forma, ¿vale? Es un ejemplo, no vamos a entrar aquí porque si no digo que nos podemos tirar aquí una semana, pero bueno. ¿Cómo podríamos empezar, ¿no? A visualizar los sistemas? Acordaros que lo importante es empezar a poder verlos y ver qué ocurre. Entonces, lo primero, podríamos coger y decir, vale, ya hemos identificado el problema, ¿no? Pues aquí lo tenemos, el cómo podríamos, ¿no? Ese es el problema. Alrededor de ese problema podemos empezar a visualizar los factores, ¿no? Los elementos que están relacionados con este sistema, todos los que se nos ocurran, ¿vale? Después, ¿cómo se relacionan esos elementos, ¿no? Si suman, restan, ¿no? Si son positivos, negativos. Después lo que podemos hacer es, dentro de todos esos factores, identificamos aquellos que sí que consideramos que son más importantes, ¿no? Que pueden ser que influencian al sistema, ¿no? Hay algunos elementos que a lo mejor son necesarios, pero no impactan ¿no? O sea, cualquier cambio no va a generar un cambio grande, y hay otros que sí que son muy sensibles. Entonces, cualquier pequeño cambio, el sistema de repente se te descoloca. Y luego después, pues lo que se llama el Causal Loop Diagram, que al final, aquí, imaginaros que tenemos este reto. Imaginaros que nuestro problema es cómo hacemos crecer nuestro negocio de manera sostenible, reduciendo al mismo tiempo el impacto en el medio ambiente. Entonces, habrá factores que al aumentarlos generen, ¿sabes? Generen un efecto negativo al sistema, ¿vale? Empeoren esa emergencia. Y habrá otros que si los aumentamos, disminuya. Por ejemplo, típico caso de gestión de proyectos, ¿no? Además, me acuerdo que en el curso del MIT había una herramienta que era un proyecto, gestión tradicional de proyectos, con un montón de... Tenías un cuadro de mando, tenías calidad, recursos, dinero, tiempos, o sea, molaba. Entonces tú ibas tocando, ¿no? Subías la calidad y veías qué ocurría. Y entonces se acababa desestabilizando el sistema. De repente entraban más tareas.
y entonces el equipo no era capaz, entonces metías más horas extras, ¿no? Entonces veías cómo al meter más horas la productividad iba bajando, porque era un modelo que te ibas viendo, ¿no? Cuando metías un elemento, cómo iba todo variado, y era flipante, o sea, para mí eso fue lo mejor del curso. Ahora queremos mejorar la calidad, y entonces ves, ¿no?, cómo se retrasan. O ahora hay que reducir los costes, entonces metemos programadores más juniors, ¿no? Y entonces ves que, ¿no?, que entregan menos. O sea, era curioso, ¿no?, cómo esos elementos al final iban variando, que luego cuando acababa el juego te decía, mira, te has desviado un 50% del presupuesto, se ha ido 3 meses, o sea, eres un desastre gestionando proyectos, ¿no? Porque, claro, te ibas tocando y ibas viendo lo que ocurría. Entonces, esa puede ser una forma. Y al final, ¿no?, está el ver, el tratar de visualizar y entender cómo evolucionan esos sistemas, ¿no? Si aumento una variable, ¿qué ocurre en el sistema? O si la disminuyo, pues siempre no es como la reflexión, cuando hacemos reflexiones, ¿no?, de qué habría hecho diferente, ¿no?, ahora que lo sé. Bueno, hay más formas de representar sistemas. Cuando estaba haciendo la PPT, de repente me vine y digo, ostras, estos Canvas, ¿verdad? Que si el Business Model Canvas, que está de moda, que si el Value Proposition Canvas, joder, pero al final eso no es una forma de visualizar sistemas, ¿no? O sea, esto dice al final que hay 9 elementos en un modelo de negocio, ¿verdad? Que los identificas perfectamente, son hipótesis porque no sabemos, que además luego están relacionados. Pues esta es una herramienta, por ejemplo, ¿no?, que te permite analizar un sistema, teniendo en cuenta que al final vas a empezar con hipótesis, ¿verdad? O sea, que si trabajáis con el Business Model Canvas, al final de alguna manera estáis, ¿no?, estáis trabajando con sistemas. O digo para los que, ¿no?, los que trabajamos más en workflows, ¿no?, y en procesos, pues también, ¿no?, el método Kanban, que de alguna manera, ¿no?, siempre visualiza, identifica, ¿no?, cuellos de botella. Sí, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna cosa, alguna inquietud, algo que queráis profundizar o pasamos al segundo plato? Perdona, Reina. O sea, yo el Business Canvas lo utilizo, pero me había planteado pensar que cada elemento tuviera impactos diferentes. O sea, para mí todos los elementos de Business Canvas van en la misma dirección. Van a la emergencia, ¿no? Quieres conseguir un modelo de negocio, o sea, tú dices, ¿cuál es el resultado? Un modelo de negocio viable, validado. Claro, pero al final habrá veces que es que no has encontrado al cliente, la propuesta de valor no conecta, ¿no? ¿No? El modelo de costes-ingresos no acaba de ajustar, pero es eso, estás trabajando con sistemas. Aunque, sí. ¿Cómo sabemos qué meter en el bucle de causalidad? Y cuando no podemos experimentar para saber la causalidad. Ya, pero es que tienes que experimentar. Acuérdate, complejo experimentar. En el laboratorio, ¿verdad? Nunca vas a tener... Es que el laboratorio al final generas hipótesis, pero ¿dónde las validas? Es que tienes que salir. O sea, tienes que salir a tratar de ver cómo se comporta el sistema, que es lo que pasa muchas veces. En algún caso médico, por ejemplo, lo puedes experimentar. Bueno, pero seguro que de alguna manera están simulándolo por otro lado. O sea, estarán utilizando, no sé, tréboles, por decirlo así. Pero algo, o sea, están buscando un equivalente que tenga, tú lo has dicho, ¿no? A veces dicen, hay órganos que del cerdo y el humano son muy parecidos, ¿no? Pues me cojo un cerdo. Pero tienes que buscar sistemas similares. A lo mejor no en cuanto a elementos, ¿vale? Ni en cuanto a interrelaciones, pero sí en cuanto al resultado que te dan. ¿Vale? ¿Sí? Yo creo que ahí la clave está en intentar fallar con conocimiento para avanzar, pero que tampoco la respalda, que es lo de la emergencia que decía, de la emergencia de llamar a la ambulancia. Luego, la otra clave definir un poco qué es lo que, o sea, cuáles de todas esas variables tocas. Tocas todas a la vez, ¿no? Ese es otro, gracias por, claro, aquí también a veces hacemos experimento con 5, no, analizamos una, pero a veces incluso son 2, ¿vale? Pero efectivamente, hay que diseñar los experimentos, ¿veis? O sea, no vamos con la receta, pero sí vamos con la metodología, ¿vale? Es decir, experimentamos con sentido, y justo es lo que dices tú, ¿cuánto daño ha hecho lo de no, es que hay que fallar, es que qué guay? No,
Y el aprendizaje, no, a ver, o sea, fallar, esto es como lo de yo no pierdo ni a las canicas, no, o sea, fallar por fallar, ¿qué me aporta? Nada, porque no sé, la próxima vez lo voy a hacer igual, pero claro, hay que saber cómo, ¿no? Hay que saber cómo probar. Efectivamente, pero ese es el arte, por eso, ¿no? Eso para mí es lo apasionante, que no hay dos experimentos iguales. Y además no sabes cómo se va a comportar la mezcla, ¿no? Tú haces la mezcla como el quimicefa, ¿no? Y te sale de repente, ¿no? De repente te sale algo rojo o te huele fatal. Es que es un poco eso, ¿no? Cuando jugábamos con el quimicefa de pequeños, digo sin instrucciones. También puede de repente que te explote la casa y digas, he mezclado aquí la nitroglicerina con no sé qué, ¿no? Sí, sí. Sí, lo he simplificado demasiado, efectivamente, pero esto simplemente, o sea, si tenéis inquietud, digo, si veis, que nunca me acuerdo de el causal loop diagram, o sea, digo que hay muchísima documentación en relación a esto, justo. Sí, bueno, pero al fin, pero es lo mismo, o sea, al final es decir, es cómo impactan esas variables en el sistema. Pero no te digo un poco por eso también. Era que visualizar, he dicho que es muy importante, y cómo podemos visualizarlo. Si lo utilizas, o cómo lo haces, si utilizas la herramienta de app o cualquier otro tipo de herramienta. A ver, tampoco hay que generar herramientas muy sofisticadas. O sea, lo importante aquí no es la herramienta, lo importante aquí es el aprendizaje de esto. Lo importante es que tú veas que si esto aumenta, esto aumenta, esto aumenta. O sea, es que veas cuando pongo más de una cosa, me empeora otra. O sea, la emergencia me empeora. Añado esto y baja el rendimiento. Sí, pero digo, ¿cómo hacemos para ver eso? Bueno, es que esto ya daría para... Pero bueno, si no, mira, para el próximo, mira, como me dijo una vez un profesor, dice, siempre tienes que, cuando hablas de algo, siempre tienes que dejarles con ganas de más. Entonces, pues mira, Pau, apunta, si quieren algo en concreto, pues uno solo de esta parte, pero monográfico solo de esto, así que... Pues desde este elemento inyecto tanto, desde otro tanto, ¿no? Bueno, esto sería más que un mitad, digo, de alguien que cuente que no, que sienta cátedra, ha sido una sesión experiencial de ponernos un reto y entre todos ver cómo lo pintamos. También puede ser. También estaría bien, ¿eh? Problema bien planteado, problema resuelto. Pero mira, No, si visteis, por ejemplo, lo he subido en alguno de los hilos, el mapa que hizo el general Stanley McChrystal para explicarle a la gente de la CIA el problema de Afganistán, ¿vale? Es una hoja de este tamaño, con 40 o 50 actores y 200 o 300 redes. Es un problema complejo, trasladado a un diagrama de causa-efecto, y McChrystal diciéndole a los generales que mientras no ataquemos esto, podemos mandar más tropas, podemos mandar más dinero, podemos bombardear, podemos hacer lo que queramos. Si no abordemos esto de manera sistémica, no vamos a ningún. ¿Qué le hicieron? Ni puta de eso. Y a la puta que hay. Por votar. ¿Qué pasó en Afganistán? A tomar. A mí me hubiera dicho caso, no se sabe. Si hubiese hecho caso, lo mismo tampoco pasaba nada. Me hago otra cosa es que te saliera lo de la emergencia. Digamos que si yo tuviera que apostar mi dinero entre la opción A y la opción B, sin tener certidumbre de que la opción B fuera a funcionar, yo iba allí. Preguntó para qué. Preguntó para qué. ves ahí lo del triángulo de las preguntas, ¿no? El indagar un poco más el para qué hacemos las cosas. Ten en cuenta además que muchas veces... Un minuto, Javi, un minuto. Un minuto. Trata de... Es que la habéis tirado de la lengua, claro, ahora no puede parar. Hemos alimentado a la bestia. El problema es que la gente hace preguntas que en realidad no quiere hacer. O sea, la gente dice, yo quiero resolver este problema. No, lo que quieren decir en realidad es, a mí me gustaría una solución simple y sencilla que es lo más fácil de resolver. Sí. No, de verdad.
Y entonces tú le dices, pues no hay ningún problema. ¿No? Llamo ahora mismo a Harry Potter, que vendrá aquí y no hay ningún problema de las cosas. Pero si usted quiere solucionar el problema, pues es que el tema es un poquito más complicado. Entonces, el tema es que yo tengo siempre esta pelotera, ¿vale? La gente confunde complejidad con complejidad innecesaria. La complejidad innecesaria hay que eliminarla. O sea, nadie quiere farfolla, nadie quiere lío, nadie quiere vapor, nadie quiere nada. Pero hay situaciones que para manejarlas son complejas. Y si no, lo que haces es una simplificación. Y cuando haces una simplificación, viene un coste aparejado de asumir una simplificación como la realidad, que generalmente te suele llevar a igual. Entonces es posible que lo que hizo McChrystal pues no funcionara, es un escenario. Pero McChrystal tenía los coblionipelados de estar clavado en la sociedad de la Afganistaní, saber perfectamente qué era lo que había, todo lo que había que cubrir, y lo sabía mucho mejor que ese burócratas que estaban en el Pentágono, que lo que querían es que le dijeran si mandaban 300 tanques, si mandaban 200 millones de dólares, o qué demonios era lo que tenían. Ese es el problema muchas veces. Que tú te están preguntando una cosa, tú les estás dando la respuesta, pero no es la respuesta que yo. Y la naturaleza del problema determina la respuesta, no hay nada más que determine la respuesta. Si lo quieres resolver, claro, si lo que quieres es una solución sencilla a un problema complejo, pues estás en el populismo y entras en el problema. Luego puede haber una solución que nadie quiera tomar tampoco. Entonces no es sencillo. Claro, bueno, pero... A lo mejor con una bomba atómica se podría acabar. Sí, pero hay un cierto colateral ahí. Pero solucionas un problema y generas otro. Entonces, el problema que generas es peor que el que solucionas. Y eso funciona porque es Japón. Y en Japón, en cuanto se revienta esa tema y el emperador se rinde, la sociedad colapsa. Pero nos mandan una bomba atómica y nos vuelan húmedas, y nosotros estamos tocando los cojones al día siguiente el doble. ¿Vale? O sea, que tampoco hay una solución libre de contexto. Todo este tipo de cosas. Japón tenía claro que en el momento en que entra este tipo de escenarios, el emperador agacha las orejas, el emperador que es Dios, a los japoneses se va al carajo, se cae todo el sistema de creencias y se va aquí. Pero a nosotros nos entró Napoleón hasta la cocina, nos reventó. Y al día siguiente estábamos subidos a las encinas tirándoles piedras a los jinetes. ¿Vale? O sea, que es que no hay una solución universal sencilla a problemáticas. Y si alguien te intenta decir que eso es así, es un poco. El problema son los moros, el problema son los gays, el problema sobre el cha-cha-cha o el problema del capitalismo salvaje. Y sobre todo porque en cuanto incides en cualquier elemento del sistema, lo que surge va a cambiar. Entonces, a veces eso, solucionas un problema y generas otro mucho peor. Entonces, claro, al final tienes que ese equilibrio. ¿Vale? Entonces, pero esto es apasionante, digo. O sea, he traído aquí simplemente así, he enseñado la patita para un poco, porque si no creo que, ¿no? Si no hablamos de esto, pues entonces no estamos entrando, pero un monográfico, sí. Sí. Pero, por ejemplo, lo de Yellowstone se podría haber representado en un sistema, justo las variables, el zorro, el alce, otras especies, el río, la erosión, ¿vale? Alrededor del problema, porque el problema realmente que había era que había un problema de erosión en el río, con lo cual pues había, o sea, el agua no fluía y entonces había problemas, claro. Entonces, animales que no tenían predadores naturales que consumían en exceso recursos vegetales, que a su vez eran los que soportaban el trayecto del río. Entonces, fijaros, esta historia, esto, si no lo visualizamos, es súper complicado. Yo ya claro, ya te pierdes a la segunda vez, pero espera, ¿no? Entonces tienes que verlo, tienes que primero visualizarlo y luego decir, a ver, si me cargo a esto, ¿qué pasa? Reduzco esto y entonces aumenta la erosión, que es justo esto. Vamos a poner un ejemplo negativo, pero nada. Nada. Que no. Si no, así pues vengo otro día y sigo. Mao dice, oye, los gorriones se están comiendo los granos de las cosechas, nos vamos a cepillar todos los putos gorriones de China. Estuvimos a punto de terminar. Pero los gorriones también se comían todos los insectos que había, plagas una detrás de otra, hambruna 2 años seguidos que prácticamente mató a 30 millones de campesinos. Eso es algo negativo, o sea, quiero decir, igual que en Yellowstone se introduce algo para modificar un sistema de manera positiva, lo normal es que entres en vía negativa. Porque tocas un tema que no sabes que está conectado con otras cosas, pretendiendo que sea un tema de respuesta directa, por el efecto cobran, que la mayor parte de vosotros estáis familiarizados. Cuando los... Dices lo de la... sí. Hay una epidemia de cobras,
otras y los británicos empiezan a pagar Por matarlas. por matarlas. Con lo cual, al final la gente tenía criaderos de cobras para llevarlos allí y comprar la recompensa. No, ese es el asunto. Ese es el asunto. Eso es la falacia. Las métricas cobra. Sí. Entonces, al final, o sea, mira, si mañana cuando lleguéis a vuestro día a día y el marrón que tenéis, empezáis a haceros estas pajas mentales de, a ver, vamos a visualizar y tal, pues ya me sentiré feliz. Pero para que veáis que al final estamos hablando de elementos, pero también podríamos hablar un poco de organizaciones. Lo que pasa, a ver, aquí tenemos el segundo plato o el postre. Yo voy a proponer las dos cosas porque no va a dar tiempo y ya me decís qué preferís. Entonces, podemos profundizar en los sistemas de personas, ¿vale? De organizaciones, porque ahí es verdad que hay unas leyes sistémicas, ¿vale? Hay unos comportamientos y unos movimientos naturales que existen. Eso sí que existen, porque existen. Entonces, ahí sí sabes que hay ciertas cosas que te modifican el sistema y está bien saberlo precisamente para que cuando tú haces algo con ese equipo, esa área, hay cosas que sabes que van a pasar si las haces. O por otro lado, cuando hablamos de diversidad muchas veces y de equipos multidisciplinares y diversos, muchas veces hablan de hombres, mujeres, jóvenes, viejos, marketing, ¿no? Tecnología y negocio. No, yo me refiero a personas divergentes, convergentes, ¿vale? Es decir, mapas mentales y modelos mentales diferentes, que cada uno al final, en un momento dado de ese, ¿no? Hay gente que es buenísima descubriendo problemas y malísima proponiendo soluciones, ¿vale? También esa es otra combinación de elementos que normalmente no se tiene en cuenta y luego pasa, ¿verdad?, que vas a un proyecto de innovación y son todos más convergentes que, o sea, que no se les ocurre una idea ni aunque les pagues. Y hay otras veces que tienes que tomar decisiones y es que te abren melones por todos los lados, ¿o no? Y de repente uno abre otro melón. Y una hora y ya estamos cerrando y llega uno, ¿y si...? ¿No? Y es como, ¿vale? Entonces, elegid qué queréis y lo que no dé tiempo, pues para en otro momento, si queréis, ya está preparado. Entonces, ¿qué preferís? Profundizar un poco en esas relaciones entre personas, que eso creo que sí que eso también es muy útil para el día a día, o ¿segundo plato o postre? ¿Qué preferís? ¿Segundo plato? Bueno, pues vamos al segundo plato. Solo que nos dará tiempo. Claro, en las organizaciones normalmente empezamos siempre por el final, ¿verdad? Defino la emergencia y configuro el equipo, ¿no? Pues normalmente tú no coges y dices, a ver, voy a meter a este grupo de personas a ver qué sale. No, yo quiero conseguir algo, ¿verdad? Y a veces necesito esto y te dicen, pues mira, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, este está quemado, este no tiene ni idea, este está pensando ya en la prejubilación, este es un currante, esto es lo que tienes, pero tienes que conseguir el objetivo, ¿vale? Entonces, claro, ahora veréis por qué a veces no se consigue el objetivo. Y no solo a veces es un tema de que las personas no tengan el currículum, ¿vale? Sino que es mucho más complejo. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Es decir, aquí con las personas hay un intercambio, pero esa relación es un intercambio de energía, ¿no? Es decir, yo te doy, tú me das, ¿no? Tú me aprietas, yo aguanto la tensión, ¿verdad? Hasta un punto, ¿no? Porque yo estoy aquí, pero tú quieres que me mueva, entonces, ¿no? Tenemos ese juego. Entonces ahora vamos a ver un poco esas leyes, esos juegos que existen y que a lo mejor no éramos conscientes hasta hoy. Pero yo creo que ya mañana, cuando lleguéis a vuestro día a día y veáis vuestros compañeros, vais a empezar a ver cómo se... Mira, os voy a dejar un desafío. Mañana, cuando estéis con más gente, analizar cómo están esto que vamos a ver ahora en vuestro sistema, pero desde vuestra visión, vosotros, ¿vale? No vosotros. Entonces, claro, también muchas veces lo que ocurre, ¿verdad?, es que, a ver, este proyecto crítico, estos elementos son unos cracks, pues como en el fútbol, ¿no? El Ronaldo, el otro, bueno, es que son la leche. Y además, pero es que tú lo vas a colocar, pues mira, este le coloco aquí, hasta aquí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los colocas y a la semana ese se ha movido allí, o sea, ¿no? Que no somos máquinas, que tú no puedes decirle, mira, tú de aquí no te mueves, tú vas a hacer esto, ¿vale? Entonces, o no, o esto que nos suena un poco familiar, sí, ¿no? Entonces, claro, si analizamos lo que vamos a ver ahora sistémicamente, estos sistemas de seres humanos, pues al final vamos a sacar también mucha información. Estas leyes que vamos a ver no me las he inventado yo, no soy tan lista, sino que no sé si alguien conoce a Bert Hellinger, no sé si a alguien le suenan las constelaciones familiares.
Mucha gente le suena algo como un poco esotérico, ¿verdad? Eso de que, ¿no? Que ponen ahí a la gente, ¿no? Que coloquen, ¿no? No sé si alguien ha oído algo de esto de las constelaciones, que le da así. Sí, ¿no? Claro, pero las organizaciones también son constelaciones, o sea, un sistema es una constelación, ¿vale? Entonces, Bert Hellinger, que murió hace un par de años, pues lo que se dio cuenta, estudió las relaciones humanas y se dio cuenta de que había algunas cosas que eran comunes, siempre ocurrían, ¿vale? Siempre. Que lo llamó estas leyes sistémicas. Entonces, lo que detectó él es que cuando estas leyes se rompen, pues lo que ocurre es que los sistemas no son todo lo eficiente, no funcionan todo lo bien que deberían, ¿vale? Entonces, ahora hablamos de equipos de alto rendimiento, ¿no? Que estaban famosos, de alto impacto, y a veces no son de alto rendimiento precisamente porque no se cumple alguna de estas leyes, ¿no? O sea, son todos cracks, pero no, son incapaces de jugar, ¿no? De jugar un partido juntos. Y es todo por el tema de estas leyes. ¿Por qué? Porque al final el equipo puede conseguir el objetivo, pero aquí lo que estamos hablando es con el mínimo gasto de energía, ¿vale? Es decir, porque a veces, ¿verdad? Para conseguir el objetivo el gasto es tan grande que luego al final pasa factura, ¿ves? Al final eso genera luego un impacto en el sistema y efecto contraproducente. Entonces, os voy a contar muy brevemente las leyes y unos tips. Y ahí os lo dejo para que mañana, para que empecéis a observar vosotros, ¿vale? Primero vosotros, en vuestros sistemas, ¿vale? Desde vuestra visión. ¿Esta ley, estoy cómoda o cómodo o hay algo aquí que ahora entiendo yo por qué, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Entonces, la primera es la del principio del equilibrio. O sea, tiene que haber un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, y es así, ¿no? Es decir, yo doy. O sea, las relaciones son porque yo necesito algo y tú me lo vas a dar. Y es así, o sea, todas. Al final siempre, ¿no? ¿Por qué con fulanito no te tomas un café? ¿Por qué no? Pues porque no, porque no te llevas nada y es la realidad. Ahora bien, esto que te llevas no tiene por qué ser igual, porque a lo mejor yo te doy algo muy pequeño que para ti eso es muy importante y tú me das algo muy grande, ¿vale? O sea, ese intercambio no tiene que ser de igual a igual, pero al final tú me estás dando algo importante para mí y yo para ti, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy en un equipo, en un sistema, y siento que doy mucho al sistema y que el sistema no me da a mí lo que considero, que ocurre. Con el tiempo, ¿qué ocurre? Porque esa persona deja de darle al sistema. Dice, pues ahora ya no doy, ala, ¿no? O no le doy al sistema, o no le doy a mi jefe, o no le doy a mi compañero. ¿Vale? Pero es así, siempre pasa, ¿o no? ¿No? Entonces, esto es una cosa que a veces no nos damos cuenta, pero también veremos que cuando dejo de dar, hay un impacto en el sistema. O sea, esto no es de, ala, pues ahora ya no voy a aportar. No, pero es que el que tú no aportes está impactando en el resto, ¿no? O sea, al final ahí hay un cambio de interacción y eso tiene un impacto, ¿vale? Teniendo en cuenta al final que yo, claro, tengo que decirte lo que necesito, tú me tienes que decir lo que necesitas, que a veces también, ¿verdad? Yo no te digo lo que necesito, pero tú tienes que intuir lo que yo necesito. Y a veces, no es verdad, a veces, no digo lo que necesito, pero luego no me lo das y me cabreo, ¿no? A veces también es que no podemos dar lo que no tenemos y que no te doy si tú no me pides. Ojo, que también a veces los problemas es que hay gente, ¿verdad?, muy servicial, que siempre está ofreciendo, siempre te quiere ayudar. ¿Y qué pasa con eso? Que si yo no necesito ayuda, no me la des o no, porque al final me genera efecto rebote. Entonces, eso de yo ayudo a todo el mundo, no. Me pides, te ayudo. Si no, ese es otro tema que genera muchos desequilibrios en los equipos, ¿eh? ¿Vale? Entonces, fundamental, si no intercambiamos, no hay vínculo, no hay pertenencia y al final yo no me siento parte del sistema y eso al final tiene un impacto no solo en mí, sino en el resto, ¿vale? Y en cuanto a la productividad. Importante, solo doy cuando me piden y pido lo que necesito. Vale, otro principio súper importante, el del orden, pero entendiendo orden como el lugar que ocupamos en el sistema. ¿Cuántas veces dices, por favor, ¿me puedes decir cuáles son mis funciones? ¿No suena? ¿Qué se espera de mí? Es que, a ver, ¿no? Es que no hay que ser tan, ¿verdad? ¿Qué? ¿Eres muy rígido? ¿Te tengo que hacer un...? No. Es que yo tengo que saber cuál es mi posición en el sistema. Y cada uno tiene que saber, porque aquí solo puedo estar yo. Entonces, si tú te quieres poner aquí, no te puedes poner por encima. Es que es así. Entonces, tú coges mi función y yo me tengo que mover.
Entonces, aquí cada vez que nos salimos de nuestra posición, estamos moviendo a todos. Y os pongo un ejemplo. Yo estaba en un equipo donde el líder, ¿vale? Era muy así, muy guay y no ocupaba su posición de líder, ¿vale? No estaba colocado en el sistema como el líder. ¿Qué creéis que ocurrió con otro elemento del sistema? Claro, que dijo, pues si tú no te pones ahí, es que yo quiero estar ahí. Entonces, esa persona se puso ahí. El líder, bueno, no le afectó mucho. ¿Qué le pasó al resto de compañeros? Pues ahí tienes emergentes, los que le siguen, genera tensión entre los... Yo era un elemento del sistema y estaba muy incómoda con este que se había puesto en la posición de líder, ¿veis? Y yo dije, cuerpo a cuerpo, imposible. Y dije, ¿qué puedo hacer? Y yo pensé, claro, como ya sabía esto, ¿veis? Dije, pues mira, voy a intentar colocar al líder en su sitio, porque cuando le coloque en su sitio, el otro se va a tener que mover. Y fue flipante, porque en una reunión coloqué al líder en su sitio de forma... Y el resto dijeron, jo, qué guay, que hayas hablado tú, ¿ves? Porque claro, a ese sí le daba la autoridad, al otro no. Entonces había ahí muy mal rollo, pero no salía, ¿vale? Importante. No es una reproducción de lo que sería igual el taylorismo, de yo hago mis funciones y me olvido. No. Muchas veces en un sistema que funciona cuando coordinamos un poco, pero de alguna manera puntos de vista diferentes acabo opinando yo de la función de otro, y simplemente lo que estoy es aportando un punto de vista. O sea, no le usurpo su función, vale. que de alguna manera sí que le incorde un poco para que de alguna manera... Interesante. Dentro de un sistema puede haber subsistemas. Entonces, a lo mejor yo en un sistema soy un miembro del sistema y en una iniciativa dentro de este equipo grande tengo otro rol. Es decir, podemos tener distintos roles en distintos sistemas, pero en cada sistema al final hay que... Pero sobre todo porque al final queremos conseguir un objetivo. O sea, no es un tema de jefe, o sea, que es un tema de colocar las piezas en el sitio donde aporten más valor. Hay gente muy diferente, Sí. Cuando gente opina el trabajo de los demás, incorde un poco, realmente se remueven las cosas. Y digamos que el trabajo de ese, aunque le jode al principio, sí que le abre un poco la vista y de alguna manera es más rico el producto que sale. ¿Tú crees? Que yo, desde tecnología, opine sobre marketing o sobre riesgos, les doy modo, pero ellos son los expertos en riesgos, pero si no, estoy dando un punto de vista que probablemente al todo sí que esté sumando. Mira, ahí está genial que hagas este caso. Te estás saltándote la ley de, ¿sabes? La ley del dar y el recibir. Estoy dando cuando no me piden. O sea, eso va a tener un impacto. Claramente lo tiene, ya te lo digo. Luego, ¿sabes? Estás colocando elementos en un sitio donde, ¿sabes? Donde, o sea, al final el objetivo es llegar es conseguir el objetivo con el menor coste energético, porque eso que dices tú puedes llegar, pero ¿con qué coste? O sea, muchas veces lo que ocurre... Sí, pero tenemos que ir a... No, por eso digo que Un sitio de tecnología hago marketing. Digo, pero si llegara a suplantar, o sea, el hecho de que gente con background diferente, con formas de ser diferentes, de alguna manera sí que interactúen sobre el trabajo, pero no, me refiero de comillas de manera un poco desordenada, porque si lo haces de manera ordenada es cuando incluso ni te llegas a plantear que el propio objetivo debe ser ese objetivo. Muchas veces tú te pones a resolver un problema y igual llegas a la conclusión de que el problema no era ese, sino que el problema es el otro, pero claro, ese cambio de perspectiva, si cada uno hace exactamente su trabajo, mira, no lleguemos. os voy a poner una... de contable, porque eres máster en contabilidad, pero el joven fuiste médico. Están ahí, y tú metes un dedo, no, tú a lo tuyo que eres. Sí, pero fijaros, me acuerdo en un curso que teníamos un test y éramos 20 personas, ¿no? Entonces eran las típicas preguntas puñeteras, con truco. Entonces había preguntas que solo uno decía A y los 19 decían B. Y a veces el que decía A era el que tenía la razón. Entonces, claro, al final, llegar a un consenso también al final puede generar que haya mejor ambiente, pero puede que, ¿sabes?, el beneficio... Un problema, una fase a analizar y tal, y luego la ejecución. Tienes que ser muy abierto en la fase de definición o análisis del problema. Las miradas divergentes son pero lo mismo
o luego en la fase ya más taylorista de hacer la solución, porque cada uno tiene su expertise y puede el poder legislativo y el poder ejecutivo. En el legislativo busquemos el consenso, dediquemos un montón de tiempo, puntos de vista diferentes, pero luego no podemos estar pensando 200 Sí, pero que estamos en problemas complejos, ojo, estamos en problemas complejos. Entonces, o sea, fijaros cómo se complica esto exponencialmente, que sí, Javi, cuando al final los elementos son personas, o sea, o no, porque cada persona ve la realidad de una manera, o sea, fijaros, o sea, si lo del Yellowstone o lo de la guerra hasta que dice Javi, pero en cuanto a las personas, o sea, esto se complica exponencialmente, o sea, exponencialmente, ¿vale? Entonces, esto es muy complejo. Es un tema de Bueno, voy rápido. Desde Snowden, después de llevar 20 años en complejidad, se tiene que sacar de los cojones en el 2019 de la antropocomplejidad, porque hay un montón de cosas en los sistemas que no funcionan, simplemente porque llega una persona y manda todo como alguien. ¿Vale? Entonces, esa cosa que está a medio camino entre el factor humano, que es entender que una persona es absolutamente impredecible, y lo que denominamos el factor X, que es, oye, la persona funciona de manera bastante irracional, pero es relativamente predecible, hay que intentar ver cómo funciona, es ese punto en el que tenemos que trabajar, y eso multiplica de manera exponencial la complejidad de lo que hay ahí. Porque si ya es suficientemente complicado trabajar con un sistema complicado con miles de piezas y miles de asuntos, eso es que lo tienen que hacer miles de personas, que producen a su vez su propia subcomplejidad dentro de todo Carnot. Sí, o sea, yo en un contexto, con un conjunto de personas, puedo ser autista y con otros soy Chucky. Y son la misma. Pero en función de esos elementos y las relaciones me comporto diferente. Entonces, para mí es mucho, o sea, el tema del factor X es apasionante porque es muchísimo más complejo. O sea, porque somos muy complejos. ¿Cuáles son los problemas de decir? Pero a lo mejor tienes una forma de ver los sistemas como las partes o los equipos que hacen cosas y las personas pueden estar en distintos equipos porque sus roles son distintos. Eso es, sí. Sí. Sí, o sea, esto... Eso, entonces, claro, aquí tampoco es cuestión, o sea, aquí solo analizas cuando hay un problema, ¿vale? O sea, que si tú, no, o sea, tú tienes un equipo y todo va bien, pues ya está, quiere decir que pero cuando ves que el equipo no funciona, antes de decir voy a cambiar a la gente, a veces es un tema de estas cosas, es que le cambias a uno, le colocas en otro lado y de repente todo fluye, ¿vale? O sea, simplemente es que son herramientas que podéis usar. 10 minutos como mucho. O el objetivo del sistema, muchas veces va a tener mucho más impacto sobre todas las dinámicas que también pueden. Sí, y sobre todo justo lo que has dicho tú, porque si cambia el objetivo, el sistema, aunque sean los mismos elementos, se va a reconfigurar. O sea, que es que simplemente con cambiar el objetivo, ya el sistema ha cambiado. O sea, para que veáis que hay un sistema funciona en un contexto y en otro no. O sea, pero es lo que os digo, o sea, solo el tema es, si de repente estáis en un sistema donde no os encontráis bien, digo, tirar aquí a ver si estáis en la posición, lo de dar y recibir, ¿vale? Este también es súper importante. Este también es importante a veces incluso cuando cuando entras a trabajar en un proyecto que te genera unas expectativas, ¿verdad? Te dicen, te voy a colocar en este lugar, ¿no? Y luego llegas y te colocan en otro. Pero es que aquí no puedo hacer lo mismo que aquí. Entonces yo iba a estar aquí, no quiero estar aquí, entonces me muevo. Y entonces muevo todo. O sea, que es que nuestros comportamientos modifican todo. O sea, que es que no solo es de yo conmigo mismo, no, es que tú estás fastidiando al resto y el resto te está fastidiando a ti, ¿vale? Entonces, claro, y el orden al final te da la confianza, ¿no? Porque dices, yo sé, ¿no? Sé al final qué se espera de mí, ¿no? Y sé cuál es el valor que aporto yo aquí, porque si no, a veces es que no sabes, dices, es que si me quito del sistema, ¿no? Dices, si es que no se va a notar. Si se nota, ahora veremos que hay otra, ¿vale? Entonces, y porque la posición de responsabilidad, que esa es otra, claro, es que hablamos de responsabilidades al final, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos? A lo mejor en un sistema
opino, en otro soy responsable, claro, y no es lo mismo, ¿vale? Luego hay otro importante, el de pertenencia, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene derecho a pertenecer al sistema. Esto parece algo muy obvio, digo, pero a veces es verdad, a veces hay gente que se autoexcluye del sistema, dices, yo paso, yo aquí no quiero estar, ¿vale? O hay veces que se autoexcluye a la gente. ¿Y cómo autoexcluyes a otro? Pues cuando habla Susana no le hago ni caso, ¿no? Y miro para otro lado, pues o sea, que excluir a la gente no es decir, tú no, es que con nuestro comportamiento, ¿vale? Entonces, cuando se excluye a alguien, por ejemplo, cuando se despide a alguien, cuando se saca a alguien del equipo, pues hay un duelo y esas cosas muchas veces tampoco se tienen en cuenta, pero se queda ese hueco. Entonces, a veces esto también genera un desequilibrio que puede que se reajuste el sistema o que no. Vale, y lo de las exclusiones, lo de no me has puesto en el email, ¿no? O sea, estos rollos, ¿verdad? De ahora este no le meto, este sí. Habrá gente que dirá, es una chorrada. Dirá, a mí sí. Pero que eso al final, mucha gente, no, si yo no, ya, pero no me has puesto en el email. Me estás excluyendo, ¿no? Entonces, eso de que te excluyan, no mola. Entonces, todos pertenecen, ¿vale? Es verdad, digo, que la familia perteneces hasta que te mueres, ¿no? En una empresa no, pero bueno, a veces hay gente que deja huella, ¿verdad? Y ya no están, pero... Entonces, claro, aquí es importante lo que hablamos, fundamental. Es decir, el líder del equipo es el que al final, para conseguir el objetivo, va a colocar los elementos, ¿no? O bueno, les va a dejar autoorganizarse, pero de alguna manera tiene que haber alguna forma, o sea, ordenada, ¿no? Con un sentido. Porque a veces también yo, de verdad, esto es la autoorganización de hay que hacer no sé qué, ay, lo puedo hacer yo que me apetece, pues no, pues a lo mejor no. Porque tú, a ver, tú sabes de esto, ¿cuál es el objetivo? Hacer ¿no? Si el objetivo lo estamos jugando el bonus, pues aquí, ¿sabes? O sea, aquí si tú no lo has hecho nunca, tú no lo lideras, que nos jugamos el bonus, ¿no? Vale, entonces este tipo de cosas, claro, ay, pobrecito, venga, no. El reconocimiento, este también es súper importante. A ver, al final somos seres humanos, ¿verdad? Y de alguna manera, en mayor o menor grado, nos gusta, ¿no? Que se nos reconozca. Es así, porque es inherente. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que se nos reconozca y la aportación al sistema. Entonces, no todo el mundo va a aportar lo mismo, ¿vale? Entonces, muchas veces, a que sí, esto de sistemas planos, no, pero no... Todo es importante, pero no todo el mundo aporta igual, ¿no? Entonces, aquí también es otro tema importante, porque si yo creo que aporto más valor, pero luego se reconoce a todos igual, eso al final genera... O sea, también genera que la gente no lo dé todo, ¿vale? Que es un poco el objetivo. Y a veces es lo que te digo, o sea, qué aporto al sistema y cómo se me reconoce. Entonces, este también es otro tema súper importante. O sea, si ves que cuando esto falla, se nota. O sea, se nota. Y a veces hay una sensación, este equipo, ¿no? Hay algo aquí que no... Cuando veáis un equipo de estos que hay algo ahí que no os cuadra, ¿no? Tratar de indagar a ver qué se está rompiendo. Porque si no reconocía lo que os digo. Y ya la última, que es la aceptación, esta es súper importante también, porque la aceptación al final es, yo ocupo esta posición en el sistema y esta es la que ocupo, ¿vale? Entonces tengo que aceptar que estoy aquí y desde aquí ver qué puedo hacer. Esa es otra, ¿no? Que a veces yo quiero hacer no sé qué y si no, no hago nada. ¿Vale? Entonces también esta a veces es complicada. ¿Vale? Entonces aquí, como reflexión final, lo que os digo, ¿no? O sea, si al final trabajáis para resolver algún problema con personas, ¿vale? Pues fijaros en qué sistemas hay, ¿vale? Cómo son esas relaciones, si se rompe alguna de estas, ¿vale? Porque eso os va a dar pistas para poder solucionarlo. Y sí, sí. Cada vez que cuestiono algo me estoy descolocando, ¿a qué te refieres? A ver, si esta es mi función, ¿vale? Y entonces yo aporto A, B y C, ¿vale? Si yo no acepto eso y quiero hacer esto, me estoy descolocando porque me estoy colocando en una función que en principio ya tiene otro. O sea, yo es que lo entendía que cuestionabas algo del sistema, cuestionas algo de tu posición en el sistema. Sí, sí. Entonces a veces tú ves que no, como que no estás colocado, pero no sé, es una sensación, dices, estoy aquí como la rosa púrpura, estoy en una película que no es la mía. Entonces es eso, o sea, cuando tú no te encuentras cómodo es porque hay alguna cosa que no, hay algo ahí.
que algo está sucediendo para que tú te muevas. El sistema va a tener que cambiar, va a tener que volver a reorganizarse para volver a encontrar una estabilidad. Entonces aquí igual dicen, no, reestructuración del sistema. Pues no, vamos a ir moviendo, ¿ves? Vamos a ir cambiando cosas y vemos qué pasa. O sea, que también lo que... Entonces esto es de precisión, ¿no? Esto, en general, intervenir en los sistemas, ¿verdad? Es algo sutil, ¿no? O sea, a veces es dónde toco y qué voy a tocar, ¿no? Y ver qué pasa. Y en base a eso, pues planteo otra cosa, ¿no? Por eso lo de experimentar. Entonces sí que tenemos que tener un método, ¿no? Porque si no tenemos un método, vamos como elefante en cacharrería y se nos van a pasar cosas de estas, o de las que hemos visto ¿no? del loop y de todo esto, pero a veces no sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Y yo creo que ya nos quedamos aquí, porque ya no nos da tiempo a más. Sí, no, mejor. Más vale que se queden con ganas. Gracias a Noé por... Bueno, espera, voy al final, pero no. Bueno, digo, pues me que editar. Tenemos el espacio hasta las 9, tenemos cerveza, Coca-Cola, un vaso de agua para estar charlando un rato, hacer un poco de networking y cada uno libre de hacer lo que quiera. Pues eso, vamos a charlar entre los